En el fútbol hay instantes que quedan para siempre, goles imposibles, hazañas legendarias y emociones que erizan la piel. Estos son momentos más épicos que hicieron historia. Impactante atajada de Sommer para sostener al Inter. El arquero le negó el doblete a Eric García. Una espectacular volada del arquero internacional fue necesaria para bajarle la persiana al arco italiano. El Wolfsburgo estaba a punto de gritar un gol, pero increíblemente la pelota se estrelló contra el primer palo y salió lejos de la zona de peligro tras un rebote desaprovechado por el número 24 del equipo. El árbitro, tras recibir un golpe, se cayó al suelo con las manos en la cara, mostrando el daño que le había causado el mediapunta del cuadro local. Ayú, al ver que el juego no se paraba, el ariete Jem Vardy se acercó al colegiado y utilizó un silbato para parar el juego. Ahora sí, el juez de campo fue sustituido. Todos sabíamos y esperábamos que alguna vez esto pasara. El pelotazo salió tan alto que terminó impactando en la cámara que cuelga sobre la cancha. El referee tuvo que reanudar el juego con un bote a tierra. Tras el pitazo inicial, el golero calculó mal y su despejo rebotó en el delantero Daniel Birligia, quien luego quedó con el arco a disposición y procedió a marcar de pecho para decretar el 2-0 parcial. Este se produjo solo 8 segundos de haber reiniciado el juego. Midtjylland visitaba a Steaua Bucarest en Rumania y quedó en desventaja luego de un grosero error del portero Elias Olafsson. Marmoush tuvo la chance de anotar para que su equipo con este cabezazo, pero tuvo tanta mala suerte que la pelota fue a parar donde estaba el defensor rival. No tuvo más que ver cómo Senesi le quitaba el chance de gritar su gol. En un emocionante partido entre Tottenham y Manchester United por la Copa de la Liga de Inglaterra, Heung-min Son dejó su huella con un gol olímpico que sorprendió a todos. El coreano ejecutó un tiro de esquina perfectamente colocado para conseguir el 4-2 que le dio tranquilidad a su equipo. Declan Rice fue la llave en la victoria del Arsenal 3-0 ante Real Madrid por la ida de los cuartos de final de la UEFA Champions League 2024-25 al marcar 2 excesos goles de tiro libre que se llevaron los aplausos en el Emirates Stadium. Fue quien logró quebrar el cerrojo merengue en Londres, salvando por un formidable Thibaut Courtois en la primera mitad, y lo ejecutó de tan buena forma que el belga, alto como es, se estiró y no llegó el remate del futbolista del equipo inglés. El secreto fue la Tomba, que tomó el remate perfecta para esquivar la barrera e ir directo hacia la red. En una gran demostración de amor propio y sin importar la inferioridad numérica, Lyon siguió atacando al United y esto le permitió encontrarse con el 3-2 en el último minuto del primer tiempo extra en los pies de Ryan Cherki. Dominio que trajo consigo a la segunda etapa y que le valió para toparse con un claro penal de Luke Shaw frente a Malik Fofana, que Alexander Lacazette cambió por gol. Una situación catastrófica para el local que parecía quedar con las manos vacías. Una infracción dentro del área de Thiago Almada sobre Casemiro resultó instancias del VAR en una chance para volver a ponerse a tiro en el marcador. Bruno Fernández no la desperdicia y genera el inicio de una gesta histórica, falta de 6 minutos para el cierre. Kobbie Mainoo, ya en tiempo cumplido, logró hacerse espacio en el área y con un disparo cruzado logró el agónico 4x4 cruzado del gol a los penales. Harry Maguire, que jugó todo el segundo tiempo extra como un centro delantero, logró hacerse fuerte en el área adversaria y con su cabezazo metió el 5x4 para desatar la euforia de todos en Old Trafford, que pasaron del peor de los infiernos a lograr el pasaje a los 4 mejores del certamen. El gol sin querer de Rafinha rebotando en su cabeza, un lanzamiento del portero del Benfica, llegó como una de las locuras del encuentro que los culés le ganaron a los portugueses. Maddison llega hasta el fondo y asistió al lateral del Tottenham Hotspur, que definió con una jerarquía asombrosa para festejar el empate en la ida de los cuartos de final. Eso fue Pedro Porro y un tacazo infernal para el 1-1 ante el Frankfurt, el Europa League. Gnabry estaba dispuesto a hacer su gol. Creo que estaba consciente de su elasticidad y la aprovechó para bajar la pelota de esta altura y luego mandarla al fondo de la red rival con este remate de volea con la zurda absolutamente sensacional. Erling Haaland deslumbró al mundo con un gol acrobático en la victoria del Manchester City por 5-0 sobre el Sparta Praga en la jornada 3 de la UEFA Champions League. Dejó su marca en el Etihad Stadium con un remate espectacular al minuto 58 conectando un centro de Savinho mientras se lanzaba en el aire. El portero visitante decidió salir jugando en corto con el central izquierdo. No se sabe qué le pasó por la cabeza, pero cogió el balón con la mano. Los jugadores locales rápidamente pidieron penalti y el colegiado lo señaló. La expresión corporal del cancerbero lo decía todo todito. El portero se lo para y en el tranche con el rechace lo consigue meter el delantero. Por si no fuera suficiente, en el minuto 40 y con 2-0 en el marcador, el central del Magdeburg cogió el balón con la mano en el área pensando que el árbitro había pitado falta. Nada más lejos de la realidad, pues el colegiado señaló penalti y la pena máxima fue transformada y el encuentro finalmente terminó en empate. Hubo un error en la comunicación entre el Dibu y un defensa quien tomó la pelota a pesar de que el portero argentino ya había jugado, por lo que se sentía que proceder con el pie. Ese acto generó el penalti a favor del Brujas, que no desaprovechó la ocasión y consiguió mandar al fondo de la red la pelotita. Dicho tanto apareció en el minuto 52 y que concretó el gol en el partido fue Hans Van Aken, quien logró vencer al Dibu, que también es muy acertado para quedarse con atajadas de penal, pero en esta oportunidad no pudo y cayeron en el partido por la mínima en Champions. Thuram se sacó de encima con 2 toquecitos a su marcador, que tuvo que fingir un golpe para tratar de reducir la vergüenza que le había ocasionado el jugador de la Juve antes de anotar este golazo que dejó atónito al portero. Los hinchas solo podían festejar con alegría por este pedazo de jugada. Sion Suzuki, portero del Parma, protagonizó una parada espectacular en el encuentro ante la Roma y con su equipo por debajo en el marcador y con uno menos evitó el 0-2 con una doble intervención. La segunda a Salah Eddin sobre la línea recordó a la icónica y recordada que Iker Casillas le hizo a Diego Perotti. Rodrigo la dejó la pelota servida
Mbappé y el francés hizo pasar de largo a Bardiol en el área antes de anotar el gol para el cuadro merengue. El francés salió a festejar haciendo el gesto de cómo había pasado de largo el croata. Pep lo sufría. František Plic de Priast Wilwis realizó una magnífica tajada ya que atajó el disparo del rival clavando el balón en el poste. Después de que el balón llegara al área, una media volea de Dani Ramírez se encontró con una mano firme del portero. Los números 10 son los más habilidosos, pero nadie me había dicho que eran salvadores. Este 10 salvó a su equipo justo en la línea de meta. Esta vez Ney fue más allá y no dio una asistencia, sino que cambió el córner por un gol olímpico. Ahora solo se dedicó a sentarse en las vallas publicitarias para escuchar mejor a sus detractores. Eso sí es un crack. Aprendan, señores. Lo peor que le puede pasar a un portero es que la pelota le pique antes de llegar a sus manos, y peor es hacerte un gol en contra. Esto le pasó en esta jugada lamentablemente para nuestro amiguito. Kaoru Mitoma a veces parece un jugador salido del Blue Lock. Miren este control que realizó para bajar el balón, totalmente exquisito. Pero lo mejor de todo no fue que quedó ahí, sino que se perfiló contra el arco y mandó la pelota al fondo de la red rival, haciendo un asombroso golazo. Bombazo de Rafinha. Así fue el gol del Barcelona para el 3-3 contra el Inter. El brasileño remató desde afuera del área y la pelota terminó impactando en el arquero Sommer. Fue el 3-3 tras el gol de Denzel Dumfries. Garnacho recogió el testigo y probó un disparo que acabó en una asistencia inesperada para un Holmgren que remató con el pecho. Era el segundo tanto del danés ante el combinado de Luton Town. John Jader Duran entró más que enchufado al partido y con tan solo 6 minutos en cancha recibió un balón y casi sin saberlo anotó este gol asombroso. Jorginho sacó un fuerte remate fuera del área, pero el balón rebotó en la cabeza del Dibu Martínez, quien terminó marcando un autogol. Son esas cosas que nadie puede controlar y por eso algunos los disfrutan y otros las lamentan. Fíjense en cómo Kane dobla la punta del pie para controlar el balón. Eso demuestra que sabe lo que hace con ese toque. Este primer toque de Harry Kane es simplemente brillante. Lo hizo al estilo Bundesliga. Tillman se prepara para lanzar un saque de banda, pero nadie sabe que se transformaría en una asistencia teledirigida. El PSV pudo anotar el gol y salir a festejarlo con el número 7, que se encargó de hacerle de todo un poquito más fácil. Sí, señor. Erling Haaland se enfrentó al gol y menos en parte salvar el partido, pero hizo todo lo posible para no marcar. Primero con un cabezazo tibio y luego con una mala definición a un metro de la línea del gol del Bournemouth. Jackson se lanza hacia la portería, pero su disparo fue bloqueado por Vicario, que salía. El balón quedó a disposición del delantero del Chelsea, perseguido por Van de Ven, quien a su vez logró golpear las piernas de Jackson. Solo el poste salvó el Tottenham de un gol que habría sido increíble. Inter salió con todo al frente al Barcelona, Estadio Olympique Louis Companies, y consiguió abrir el partido a los 30 segundos con un golazo de taco de Marcus Thuram en un partidazo que terminó con un empate 3-3. Steve Cook, defensa del Bournemouth, realizó una doble salvada en el empate 1-1 ante el Fulham. El zaguero inglés bloqueó 2 veces con su pecho los remates del rival, y a este tipo de jugadores dámelos siempre en el equipo. ¡Aplausos! Davidcito tiene muchos bloopers en este canal, pero hay que reconocer que este partido se lució. De Gea salvó en 2 ocasiones al Manchester United dentro de la misma jugada, lo que demuestra unos reflejos bien pulidos. Los rivales no lo pueden creer, ni yo tampoco. Virgil van Dijk remató de forma defectuosa al cielo de Liverpool. Pickford lo tenía sencilla, pero falló en contra increíble. Así, sobre la línea del gol, Origi marcó la diferencia en la última jugada de la noche y prácticamente fue un regalo caído del cielo. La parada de Ter Stegen a Lewandowski descubrió que había un portero alemán con 2 manos indestructibles, como se viene esa doble parada Lewandowski que quedó para siempre en la memoria del hincha culé. El Wolfsburgo estuvo a punto de anotar, pero se encontraron con un arquero de rápidos reflejos y movimientos. Solo por su rápido accionar el equipo verde no pudo extender el marcador a su favor. Esos reflejos son felinos. ¡Miau! Toby Kohler salva al Manchester United en la línea. El centrocampista interceptó el cabezazo de Joachim Andersen tras un córner y mantuvo a los Diablos Rojos en ventaja. Licha Martínez y Lloro se lo agradecieron muy efusivamente. Todos nos damos cuenta de que hay bastante viento al momento de patear este tiro libre, pero este jugador decidió usar la naturaleza a su favor y con un golpeo sutil dejó que la fuerza del viento llevara la pelota y terminara colgando en el ángulo al portero rival. Salah presionó a Gómez, quien intentó devolver el balón a su portero Sa. Sin embargo, Gapco lo superó con velocidad, robó el balón, eludió al portugués y centró desde un ángulo estrellas, disparó con fuerza. El balón rebotó en el larguero, dio en la línea de gol, pero no entró con toda su potencia y Sa lo atrapó. Kimmich intentó frenar a Haaland y se rompió el menisco. Joshua Kimmich fue dado de baja varios meses tras la operación con éxito del menisco exterior derecho. El androide sí que es un hueso duro de roer. El portero del United, Andrea Onana, realizó una impresionante doble atajada acrobática justo antes del medio tiempo para negarle el gol al Fenerbahce y evitar que los dominantes anfitriones igualaran. José Mourinho no podía creer la doble parada de Andrea Onana en la Europa League. Garnacho ensayó una acrobacia espectacular, impactó el balón con una chilena y la cruzó al palo izquierdo del arco defendido por John Pickford. Corrió hacia uno de los banderines del córner en el Goodison Park y emuló el festejo de Cristiano Ronaldo a la espera de que lleguen sus compañeros para celebrar un gol para ver una y otra vez. Aunque no fue la noche de Kylian, el fútbol sí quiso darle una última oportunidad para redimirse, pero Kelleher, el mayor para penaltis de la historia de Liverpool, decidió que su entrada al infierno tenía billete de ida pero no de vuelta. Minutos más tarde en el mismo juego, Mohamed Salah se paró desde los 11 pasos y con un zurdazo potente envió la pelota lejos del arco del Madrid, mientras Courtois se lanzaba hacia el lado contrario. Ni el egipcio ni las personas en los palcos podían creer lo que estaban viendo. Jan Oblak, uno de los principales protagonistas del partido entre Eslovenia y Portugal, volvió a demostrar toda su calidad para taparle un penal decisivo a Cristiano
Ronaldo, quien se de consolarlo a toda costa. En la tanda de penales, Bajindir detuvo el lanzamiento de Kai Havertz, el único fallo en la tanda, asegurando la progresión del United. La actuación de Bajindir marcó un momento histórico. Todo el mundo estaba esperando este penal de Bruno Fernández como si fuera el despegue a la luna, pero un momento, ese balón se fue a parar a la estratosfera. Cristiano atinó a consolar a su compatriota. Oli Watkins tuvo la chance de estirar la ventaja en el marcador con un tiro desde el punto penal. El 11 de Aston Villa resolvió del... Luka Modric no pudo con el arquero brasileño Ederson, quien le tapó el lanzamiento al croata, que se fue muy molesto consigo mismo del punto penal. Igual de frustrado quedó Lionel Messi cuando el portero belga Courtois le tapó el disparo y mandó fuera de la cancha la pelota que quería sumar el tanteador a favor del PSG. La alegría del equipo merengue sí que se podía ver y notar en este festejo. No fue un gol, pero se celebró como si fuera uno. Lautaro Martínez volvió a fallar un penal con la camiseta del Inter y se lo veía un poco nervioso en la previa. El delantero argentino, campeón del mundo en Qatar 2022, desvió el remate decisivo que eliminó al conjunto italiano en la tanda frente a Atlético Madrid en España por los octavos de final de la Liga de Campeones. Al parecer, el disparo fue tan encima del travesaño gracias a que la pelota se levantó unos milímetros antes de que el ex Racing pateara. El remate del noruego Erling Haaland se estrelló en el poste defendido por Kepa. Miren su cara, lo dice todo. El show del Dibu Martínez en la tanda de penaltis por la final de Qatar 2022 comenzaba así, arrojando el balón lejos del punto de penalti para que Tocho Amení vaya por él. El argentino, con mirada desafiante, comenzaba a marcar quién era el dueño de ese arco mundialista. Y al fin de cuentas, todos esos mentales juegos tuvieron resultado porque el francés mandó la pelota muy ancha y ni siquiera acertó al arco. Ese baile loco era el principio del fin para Francia en esa final. Momento culminante en Francia contra Inglaterra por el Mundial de Qatar. Kane se dispuso a tirar un penal, sin embargo disparó con demasiada fuerza y el balón pasó por encima de la cabaña de Hugo Lloris. Lo que más llamó la atención fue la reacción de Kylian Mbappé, quien según algunos se burló, otros aseguraron que se trató de una celebración mal interpretada. Joe Hart, en su paso por los Celtics de Glasgow, se hizo cargo de un lanzamiento desde los 12 pasos. Para la mala fortuna del ex arquero del City, su remate se estrelló contra el poste, aunque el inglés lo tomó con humor. Todos sabemos lo competitivo que fue durante su carrera. Ed Sech atajó un penalti a Arjen Robben en la final de la Liga de Campeones 2012 entre el Chelsea y el Bayern Múnich. Robben lanzó un penalti durante la prórroga, pero Sech lo detuvo. Además de esa atajada crucial, Sech también detuvo el penal de Bastian Schweinsteiger, quien no quiso ver el lanzamiento de su compañero y Neuer tuvo que levantarlo. Mbappé remató directo al palo y cuando agarró el rebote la tiró por encima del travesaño. Los errores del francés en los penales sucedieron en una ráfaga. Todo esto se dio en los primeros 10 minutos del encuentro. El tiro de Bernardo Silva a las manos de Lunin fue uno de los momentos más destacados de un partido que muy probablemente estuvo en manos del Manchester City hasta ese instante. El argentino Messi tuvo una oportunidad de oro para batir a Sech en 2012. Fue en el partido de vuelta de las semifinales de Champions League que se jugó en el Camp Nou. El marcador reflejaba 2-1 en favor del Barcelona y el árbitro concedió penalti a favor de los culés. Messi fue el encargado de lanzarlo, pero su disparo tropezó con el larguero. El equipo del Real Madrid cayó por penaltis por 3-1 con un penal errado por Cristiano Ronaldo ante el Bayern y los alemanes pasaron a la final de la Copa de Campeones de Europa. Este es el momento en que Manuel Neuer le ataja el penal a Cristiano Ronaldo. El bicho no lo podía creer, pero la tajada de Neuer fue espectacular. Un fallo del astro francés Kylian Mbappé en el último lanzamiento de la tanda de penaltis dio a Suiza el pase a cuartos de final de la Eurocopa después de haber empatado 3-3 en el tiempo reglamentario. Sommer fue el héroe de Suiza que le tapó el penalti a Mbappé y eliminó a Francia de la Euro. El único penal errado en la tanda fue el del ex delantero de Paris Saint-Germain. Suiza marcó sus 5 penaltis y cuando le llegó el turno en el quinto y último tiro francés, el delantero del PSG disparó a la derecha de Sommer a media altura y el arquero despejó a mano cambiada. Italia fue campeona gracias a un jugador que fue un héroe sin saberlo. Italia pasó de Gigi a Gillo. El italiano Gianluigi Donnarumma pasó el penalti decisivo al inglés Bukayo Saka en Wembley en la tanda de la final de la Eurocopa 2020 jugada en 2021. No sabía que se acababa de convertir en campeón de Europa e impertérrito. No fue hasta que tuvo a sus compañeros encima de él celebrando cuando se dio cuenta de lo que había logrado. Lionel Messi ejecutó un lanzamiento de penalti, pero Keylor Navas fue el gran héroe de la noche al detener un disparo al argentino. El mejor Keylor Navas sorprendió ante Barcelona que igualaba 1-1 al finalizar el primer tiempo. Jerónimo Rulli fue el héroe de la jornada. El guardameta argentino le rompió el arco a David De Gea y luego atrapó la ejecución del portero español, quien debió cargar con la responsabilidad de la derrota de los suyos. El equipo dirigido por Unai Emery conquistó por primera vez la UEFA Europa League tras una extensa tanda de penales. En la clasificación del Mundial, en la tanda de penaltis de Senegal contra Egipto, se vio la peor parte de las molestas luces de los láseres que los hinchas senegaleses dispararon contra los jugadores egipcios. Salah y Ahmed Sayed Siso fallaron, los dos primeros visiblemente afectados por los láseres. Los jugadores del Chelsea miraban a su compañero desde la mitad de la cancha. John Terry caminaba hacia el punto penal mientras los jugadores del United observaban a todos expectantes. Pero lamentablemente John Terry se resbaló al momento de patear el penalti. El capitán del Chelsea no se podía parar de la impotencia. El héroe de la noche, el arquero holandés Edwin van der Sar, se sentía más cerca del trono europeo. Mientras tanto, Terry volvía frustrado y con bronca a la mitad de la cancha, en donde estaban sus compañeros, donde fue consolado por miembros del club. La presión estaba en Shevchenko para el Milan, pero Dudek, el portero rival, trataba de entrar en su mente para que su trabajo fuera más fácil. El arquero emergió como el héroe al detener su disparo, asegurando la victoria de Liverpool y con
con esto, el Liverpool se consagró como el campeón de la UEFA Champions League 2004-2005 en una tanda de penales llena de emociones. Una noche que quedará grabada en la historia del fútbol europeo. Sergio Romero, el chiquito, como le llaman, pese a 1,92 de estatura, le dio a Argentina con sus 2 paradas en la decisiva tanda de penaltis el pase a su primera final de 24 años y la quinta de su historia. Lo cierto es que el arquero de Misiones hizo lo que le tocaba y atajó los tiros de penal de Blar y Sneijder. La alegría de los argentinos se hizo sentir en todos los rincones de Brasil. Bastian Schweinsteiger también marró un penalti decisivo ante el Chelsea, también fue en su estadio. La diferencia es que el suyo fue el definitivo de la tanda de penaltis de la final. El héroe del Bernabéu, el que había marcado el penalti que echó al Madrid de la semifinal de 2012, vivió esa noche en Múnich al reverso de la moneda. Su error acabó costándole el título al Bayern. En la Copa Mundial de 2010 todas las apuestas estaban en plena incertidumbre, siempre y cuando Luis Suárez no hubiera metido la mano literalmente en el asunto. El charrúas animó a lo que nadie más se habría atrevido hasta ese momento. Con un movimiento para nada disimulado, despejó la pelota en la línea y fue expulsado. Suárez acaba de reescribir el destino, pero el jugador de Ghana fue el que falló su penalti, por eso su estallido de alegría. Descomunal atajada de Ter Stegen, suma 4 de 6 penales atajados en Champions. El arquero alemán del Barcelona le detuvo un penal a Marco de forma espectacular para mantener el empate a 0 en Alemania y aumentó su estadística brutal en tiros de penal. Juan Fran estaba por patear un penal que no le correspondía, pero ya que nadie quiso hacerse cargo, tomó la responsabilidad. Para su mala fortuna, su remate se estrelló en el palo del arco defendido por Keylor Navas. La tristeza de la afición colchonero era evidente. Perder la final de Europa ante su clásico rival fue un golpe durísimo. Eso le puede pasar a cualquiera, incluso estrellas como Neymar patearon tan mal que mandaron sus disparos lejísimos del arco rival. Parecía más un tiro de rugby que de fútbol. Y algo similar le pasó a Messi en la Copa América Centenario. El artillero mandó su tiro a las nubes, justo a una sección teñida de rojo por las camisetas de los hinchas chilenos. El desconsuelo de Lionel Messi tras fallar su penal en la definición era notorio. No sabía dónde esconderse de tanta frustración por lo sucedido. Lionel Messi salió caminando lentamente hacia un costado de la cancha y se sentó en el banco de suplentes. El penal fallado por David Trezeguet en la final del Mundial de 2006 contra Italia fue un momento icónico que marcó la derrota de Francia y el triunfo de Italia. Trezeguet golpeó el balón con fuerza, pero este rebotó en el larguero y botó fuera de la línea, dejando la victoria para Italia en la tanda de penales. Trezeguet quería colocar bien el penal, pero le faltaron unos centímetros para marcar. Kepa, el portero español, mandó su penalti a las nubes y tras 22 lanzamientos, el Liverpool levantó su 9ª Copa de la Liga tras fallar Kepa el último penal de la tanda. El español había entrado para ganar la tanda de penaltis y la terminó perdiendo. Pero no siempre tuvo tanta mala suerte. Chelsea contra Villarreal. Kepa atajó 2 penaltis y él le dio el título de la Supercopa a los Blues. El español logró evitar el gol de Raúl Albiol en el último disparo y permitió que el equipo de Thomas Tuchel logre levantar el trofeo en el Windsor Park de Belfast. Emiliano Martínez tuvo una confrontación previa con Jerry Mina en la Copa América. En esa definición por penaltis, el Dibu comenzaba a escribir su historia al atajarle el penal al número 13 colombiano, que al fallar su remate no podía salir de su asombro. Por su parte, el guardameta argentino salió a festejar eufórico con un gesto que para algunos puede ser bien obsceno. David De Gea fue el héroe de la jornada en el gran triunfo de Fiorentina ante Milan por 2-1. En el primer tiempo se lo tapó a Teo Hernández estirándose por bajo a su lado izquierdo, mientras que en el segundo tiempo hizo lo propio con el delantero del Milan, Tammy Abraham, esta vez lanzándose a su lado derecho haciendo una gran tapada. Sin duda fue el héroe de ese partido. Un momento insólito tuvo lugar en la segunda división de la Bundesliga, cuando el defensor del Greuther Fürth, Gideon Jong, recogió el balón dentro del área chica creyendo erróneamente que el juego se había detenido para un saque de meta. Sin embargo, el balón seguía en juego, lo que resultó en un penalti para el Magdeburgo. La incredulidad ante este error fue generalizada, pero afortunadamente para Jong, el portero Nahuel Knoll detuvo el penalti. En la definición por penales entre el Manchester United contra el Coventry City, Bruno Fernández estaba bastante sereno a la hora de patear su penal, pese a que el portero rival trataba de desconcentrarlo con gritos. El portugués definió con tranquilidad y le respondió el guardameta a sus palabras con acciones claras, mejor dicho con un gol cuyo mensaje decía: "Cállate el hocico, eso sí es de gángster". Ronaldo le dice a su portero que conoce bien a Zlatan previo al penal a favor del Milan ante Juventus. Este Ronaldo es todo un loquillo. El Manchester City, dirigido por Pep Guardiola, logró una victoria por 2-1 contra el Leeds United. A pesar del triunfo, Guardiola tuvo un momento de furia debido a una decisión tomada durante el partido. El jugador noruego Erling Haaland se negó a ejecutar un penalti y se lo cedió a su compañero Ilkay Gundogan, quien ya había marcado los 2 goles del City en ese encuentro. Gundogan falló el penalti y poco después el Leeds anotó un gol, poniendo el marcador 2-1 a 5 minutos del final. Tras el gol del Leeds, Guardiola estalló contra Haaland, recriminándole a gritos por no haber pateado el penalti. Un momento inolvidable en la tanda de penaltis del Portugal contra Inglaterra en el Euro 2004. Basel se dispone a lanzar el 13º penal de la serie. Ricardo se despojó de los guantes y atajó a mano limpia el tiro de Basel. Y esto podría haber sido todo, pero Ricardo se encargó de anotar el penalti definitivo, dándole el triunfo a Portugal por 6-5 en los tiros de 11 pasos, que dejaba un 8-7 global clasificando a las semifinales de la Eurocopa 2004. El verdadero héroe del partido. Un hecho curioso protagonizado por Andre Onana y Erling Haaland es que Onana lo desafió al pararse a un costado del arco para indicarle con las manos que pateara cruzado. Haaland, lejos de intimidarse, con toda confianza pateó suave y colocado sobre el lugar donde momentos antes estuvo parado el arquero del United, quien terminó lanzándose al otro lado sin opción alguna de detener el disparo. El momento más épico es justo ahora, en este instante, donde le das al botón de suscribirte, pero ya, y te quedas viendo cuando los jugadores muestran respeto.